Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Doctora Erika Marrero, cirugía general y laparoscopia. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios. Hola, bienvenidos a Conversando con Emilio. Hoy nos acompaña el doctor Vicente Diegues y vamos a tocar sobre muchos temas. ¿Le cobraron mucho en una clínica? ¿Se puede hacer algo? ¿Qué pasa con los hombres después de los 40? Temas como estos vamos a estar tocando en la próxima media hora. Bienvenido, doctor Vicente Diegues. Sí, muchas gracias por la invitación y bueno, son dos temas muy importantes y que bueno, vamos a tratar de aclararle a todos cuáles son las dudas que puedan tener. Bueno, y en principio con el permiso de la audiencia, pues nos vamos estando vacunados y estando con todas las previsiones del caso, y para que el sonido sea mejor vamos a retirarnos el tapabocas. Le cobraron mucho en una clínica a una persona, y lo hemos escuchado temas, cobros por COVID, que está pasando mucho ahorita a propósito de la pandemia, bueno, que pueden llegar no, porque no es una cifra tope, que pueden estar por el orden de los 10,000, 15,000 dólares, un simple contagio de COVID y una atención en una clínica privada. No todo el mundo maneja esas cantidades de dinero, no todo el mundo puede tener un seguro en dólares. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la situación? Es un negocio que existe en las clínicas con la salud venezolana. ¿Qué podemos hacer al respecto? Fíjate, yo hice una presentación en la Asamblea Nacional donde yo dije la necesidad de crear en Venezuela una superintendencia de clínicas privadas. ¿Cuál es la intención? La intención son dos. Uno, cuidar al médico y cuidar al paciente. ¿Cómo cuidamos al médico con una superintendencia? Normalmente, y la gente probablemente no lo sabe, las clínicas privadas pueden estar cobrando entre el 20, 25 hasta el 50% de los honorarios del profesional por el uso de la clínica privada. ¿Qué significa eso? Que si un paciente, ponemos un ejemplo, tenía que cobrar el médico 100 por un procedimiento, al final o le pagan 50, o le pagan 55, o le pagan 60. El resto se queda la clínica con ese dinero. En mi propuesta yo dije que nunca debe ser mayor del 10% los cobros de las clínicas privadas al médico por gastos administrativos, porque evidentemente la clínica hace un gasto administrativo. Eso va a significar una rebaja solo por esa medida del 30% de la factura en una persona que acude a una clínica privada. También comenté que en Venezuela las clínicas se dividen en tipo C, tipo B, tipo A. Todas las clínicas tipo C deben manejar el mismo precio. Es decir, si tú vas a 8 clínicas tipo C, las 8 clínicas tipo C deben tener el mismo monto. Pero el mismo monto por un procedimiento. Por ejemplo, una señora se va a hacer una histerectomía, que es retirar el útero, va a 8 clínicas tipo C y los 8 presupuestos se lo deberían darle el mismo presupuesto. Pero hoy día no, hoy día todos son diferentes. Entonces, ¿qué sucede? Que las personas lamentablemente no saben qué hacer. Y lo peor es que entran, contienen un monto y después no saben cuál es el monto final. Una superintendencia va a recibir todas y cada una de las facturas que van a producir todas las clínicas privadas y van a ser revisadas desde ese centro. Eso va a ayudar a que, por ejemplo, Emilio Materán, que es excelente gerente, pero no tiene conocimiento médico, va a una clínica, recibe una atención médica y de repente recibe 7 tipos de antibióticos, pero él no sabe que son 7 tipos de antibióticos, pero a lo mejor le colocaron 1 o 2. Te voy a dar un ejemplo. Hay una paciente, cuando tú hablas del COVID, que estuvo hospitalizada en una clínica, que no voy a decir el nombre, y tenía 472 tapabocas por factura. En la factura. O sea, no sé, 140 tapabocas diarios. Sí, una locura, pero entonces la gente no lo sabe. La clínica privada entonces se va a ver en la necesidad de ajustar los precios, de ser justo y colocar realmente el desglose de medicamentos y material que corresponde para esa cirugía. Santi, en este momento puede una persona que recibe una factura de esa y ve algo inusual, ¿puede ir a un organismo o tenemos que esperar por la creación de la superintendencia? No, la persona puede ir o a la Defensoría del Pueblo o puede ir al SUNDE. Nosotros ayer, en la reunión con el Defensor del Pueblo, el doctor Ruiz, él lo comentaba y lo comentamos con él, y estaba el SUNDE, estaba el Ministerio de Salud, estaban los fiscales, estaba la Defensoría,
Y estaba la comisión que creó la asamblea, donde yo soy asesor de esa asamblea, de esa comisión, para crear esta superintendencia. Entonces, el mismo Sundé lo decía, nosotros necesitamos un ente que controle y regule esa materia de salud, porque es sumamente difícil para una persona que no tenga conocimientos médicos y que sea supervisor de esa factura. Entonces, la idea es que esta superintendencia tenga puras personas que sean con conocimientos propios de salud y puedan verificar factura por factura. ¿Cómo podemos garantizar que ese control, porque es un control que se va a ejercer una vez que exista esa superintendencia, no afecte, no merme la calidad de los servicios en las clínicas? Porque es como cada vez que hay un control en el país, controlan el precio de los huevos, entonces desaparecen los huevos. Entonces no vayan a decir las clínicas, no, ahora no estamos haciendo esas operaciones porque los costos que nos impusieron no cubren las expectativas o no cubren los costos de la clínica. Claro, pero ¿qué garantías tenemos de que ese control no merme? No, pero ahora te voy a preguntar yo algo. Tú ves en Instagram, que está muy de moda, promociones de procedimientos, y ves cesáreas 800, 700 dólares. ¿Por qué en otros centros cuesta 5,000 o 6,000? No tiene sentido. ¿Por qué alguien lo puede hacer? Es el mismo procedimiento. ¿Por qué una persona lo puede hacer por 800 y otro por 5,000? Lo que pasa es que el que lo está haciendo por 5,000 está cobrando de más. Ahora, lo que pasa es que las clínicas privadas entienden que nosotros los atacamos, pero no es verdad. ¿Qué va a permitir eso? Que más personas puedan tener acceso al procedimiento y que más personas puedan adquirir. Tú compras un seguro y lo primero que piensas es, ese seguro me permitirá cubrir el procedimiento. Y cuando llegas a una clínica le dicen, no, con ese seguro usted no va. Y realmente no le da porque los montos son exagerados. Y esta superintendencia tendría control también, ahora que hablas con el tema de los seguros, sobre los costos de los seguros en dólares, que son los que están ahora muy de moda por los costos que están dolarizados. Fíjate, nosotros vamos a ayudar a que esas compañías aseguradoras venezolanas, que son las que pagan impuestos en este país, puedan tener mayor cantidad de personas afiliadas. Porque vas a poder controlar que ese costo esté regulado y que ese costo sea real. Pero es que te repito, tú puedes tener, yo soy urólogo, tú puedes tener en Caracas una cirugía de próstata por cáncer de próstata, una prostatectomía radical, que puede variar entre 3,000 y 30,000 dólares. Explícame cómo, si es el mismo procedimiento, es tan diferente. Claro. No tiene lógica. Entonces es demasiado oneroso en algunos centros. Entonces, ¿cuál es la idea? Que todos sean los mismos costos. Que tú entres a una clínica y tienes una emergencia y tú ya sabes en el momento que entraste cuánto es el monto, pero que aquí pasa. No sea una sorpresa, pues, cuando sabes. Claro, cuando tú entras, te dicen, no, vamos a hacerte una factura provisional. Y después cuando sales tienes una factura que no tienes ni cómo pagar. Sí. Y si no pagas... Una factura provisional de $1,000 y cuando salga de 10,000, ¿no? Claro, entonces, y tú tienes COVID, tienes que entrar con $15,000 en alguna clínica. Es correcto. Y si no, eso te van a atender. Esto lo hemos visto. Y eso no te van a atender. Ahora, una persona llega a tener un accidente enfrente de una clínica y entra a la clínica y no cancela, no le atienden la emergencia. Eso no debe ser. No debe ser. Y además que hay otro detalle que yo comentaba. No está regulado una atención mínima. No está regulado. De primeros auxilios en una clínica. Yo llego a una clínica, no tengo cómo pagar. No tienen la obligación de darme unos primeros auxilios. Deberían darte los primeros auxilios y referirte. Pero si no cancela, aunque sea la atención, no te atienden. En muchos casos, no estoy diciendo que todos sean así, pero en muchos casos es así. Y entonces, fíjate, yo cuando fui a la asamblea, empezaron a llamarme los gerentes y dueños de clínicas privadas. Pues decían, oye, Diego, ¿por qué te vas a meter en eso? Los que me financian a mí en la clínica se quieren ir porque tú estás proponiendo que nos controlen. Que no le estamos proponiendo que los controlen, simplemente que seamos justos con esas personas que necesitan un apoyo. Y una de las cosas que yo estoy proponiendo en esa superintendencia es que, por ejemplo, si yo voy a revisarte tu factura, a esa superintendencia tú le deberías cancelar el 2% del monto de la factura a la superintendencia y utilizar esos recursos en insumos médicos para la medicina pública. Entonces, el eslogan que nosotros siempre hemos dicho es que la medicina pública es un derecho, pero proteger al venezolano es nuestro deber. Perdón. Entonces, ¿nosotros qué hacemos?
agarramos una cantidad de recursos que va a ser bien importante, y yo te puedo dar un ejemplo. Hay una clínica en Caracas que opera 280, 300 casos mensuales. Solo en impuestos para la superintendencia estaríamos hablando de 15 a 20 mil dólares. Esos 15 a 20 mil dólares yo los utilizo en insumos médicos para el sector público. Entonces yo voy a reflotar la medicina pública a partir de la medicina privada. Claro. Y estoy protegiendo a la persona que entra a la clínica de que no le hagan un cobro en exceso. Y podemos, por ejemplo, una persona va a un centro público, a un centro privado, y cree que la factura no es correcta, que hoy día, como tú bien lo mencionas, se comunica al Sundeo, se va a comunicar a la Defensoría del Pueblo. Ahora va a tener un centro donde va a recibir todas esas denuncias, y nosotros vamos a revisar y evaluar esa factura y podemos regular. Te voy a poner un ejemplo claro. Hubo una paciente que estuvo 15 días en terapia y 14 días en cama por COVID. La factura final fueron $91,000. 91,000 dólares. Se hizo la evaluación y bajó a 24,000. ¿Por qué la diferencia? Entonces, eso es lo que nosotros queremos controlar. Porque quienes van al instituto privado, que tiene la posibilidad de hacer cancelar porque para nadie es mentira que hay problemas en la salud pública. Yo no voy a decir que no existe, porque sí existen los problemas. Entonces tienes la necesidad de ir a una institución privada y no puedes tener atención porque es extremadamente costoso. Entonces, ¿cuál es la idea? Que tú entras y ya tú tienes un baremo. No, mira, aquí me dice el baremo que son 1,000. No me puedes cobrar más de 1,000. En España, yo fui un año gerente en España de una clínica, y la persona cuando entraba a la clínica, yo iba, por ejemplo, porque era lo que más se hacían allá, porque aquí en Venezuela casi nadie se hace vasectomía. Pero la gente va a hacerse una vasectomía, eran 210 euros. Y yo no podía cobrarle a esa persona más de 210 euros. Y es que eso me parecía correcto. Y esa persona iba, yo estaba en una clínica en Mataró, a una clínica en Barcelona, o una clínica en Tarragona, o en cualquier otra zona, y eran 210 euros. ¿Y por qué nosotros no podemos hacerlo? Porque nosotros tenemos esa misma capacidad. Además que los médicos venezolanos son hasta mejores. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a poder controlar y tener un baremo que se pueda cumplir en todas las instituciones? Ahora, los médicos van a decir, pues yo soy médico, es decir, bueno, pero es que yo probablemente sea mejor profesional, o yo tengo más años de graduado, ¿por qué me voy a cobrar lo mismo que un nuevo? Está bien, pero entonces usted negociará con el paciente que le pague adicional. Eso no puede. Pero eso no es una puerta para que precisamente por ahí se cometan atropellos contra los pacientes. Claro, pero eso también va a pasar en la factura. Y la persona va a tener que explicar, y ese médico va a tener que pagar impuestos por eso que cobró adicional. Porque no es correcto. Pero tú, por ejemplo, Emilio Materán va y el médico te dice, yo no te voy a operar por ese precio. Porque tú dices, no, entonces las clínicas privadas no van a atender. Pero sí habrán profesionales que sí lo hagan. Y profesionales que te pueden ayudar. Entonces vamos a tratar de regular y controlar que estos precios sean justos para todos. Finalmente, Vicente, ¿en qué etapa de la creación de esa superintendencia estamos? Mira, ya el proyecto ya está presentado a la Asamblea Nacional, pero ya hay un proyecto de ley. No, el proyecto de ley no. Nosotros estamos ahorita desarrollando. De hecho, vamos a ir, y ayer lo propuso la Fiscalía, conseguir el espacio físico para que podamos tener los centros de reuniones. Está creada la comisión de la Asamblea Nacional que dirige el diputado Ricardo Sánchez para crear, que se creó la subcomisión. La subcomisión va entonces a hacer todo el mecanismo legal y lo vamos a presentar en la Asamblea para que se apruebe por medio de la Asamblea Nacional. Vicente, vamos a ir a un corte de publicidad. Y al regreso vamos a cambiar la tónica de la conversación, porque es que tenemos otro tema que también es importantísimo. ¿Qué le pasa a los hombres después de los 40? ¿Cómo deben de cuidarse? Muchas personas que nos están escuchando, hombres sobre todo, que pasan la edad y no saben, y la próstata y la testosterona, y qué es lo que pasa y cómo me puedo cuidar. Vamos a tocar ese tema al regreso, conversando con Emilio, hoy con el doctor Vicente Diegues. Ya regresamos. A pesar de la crisis, el diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía. El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional.
Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. Estamos de regreso conversando con Emilio, hoy con el doctor Vicente Diegues. Y queremos tocar un tema: ¿qué pasa con los hombres después de los 40? ¿Cuáles son los cuidados especiales que debe tener? Cambios hormonales, muchas cosas pasan después de los 40. El doctor Vicente Diegues, pues, nos va a explicar un poco. Para todos esos amigos, que tenemos muchos amigos en común, Vicente, que tienen más de 40 años. Claro, fíjate que hay muchas cosas que pasan después de los 40 años y vamos a tratarlo desde el punto de vista urológico. Una de las cosas que más preocupa es la disfunción eréctil. La disfunción eréctil ocurre después de los 40 años en menor a mayor grado en la mitad de los hombres. En la mitad, es decir, el 50% de los hombres va a tener un trastorno de erección después de los 40 años. ¿Es un problema mental? No. ¿Psicológico? Decía, ¿O es un problema de salud? Se decía que era Sí. mental, Ajá. se decía que era mental, pero hoy día sabemos que el 80-90% de los casos que la persona tiene un problema de erección es orgánico. Colesterol, triglicéridos, ácido úrico, diabetes, hipertensión arterial y problemas hormonales. Fíjate que eso es tan interesante. Agarraron la lista, ¿no? Porque hay más de uno que está, la tengo. La tengo y la tengo. Pero fíjate que es tan interesante que hay un estudio que demostró las arterias del pene tienen 1 milímetro, la del corazón 3 y 4, igual que la del cerebro. Cuando una persona comienza a tener disfunción eréctil y tiene diabetes o tiene hipertensión o tiene problema hormonal o tiene colesterol, las arterias se van dañando todas al igual, pero las primeras que se van a dañar son las más pequeñas, claro. La más pequeña la del pene. Entonces la persona empieza a tener disfunción eréctil, pero así como se empezó a dañar la de 1 milímetro, también se está dañando la de 3 y la de 4, y en ese trabajo determinaron que las personas que tienen disfunción eréctil tienen a 3 o 4 años mayor posibilidad de sufrir de un infarto o un accidente cerebrovascular. Y es que yo lo he dicho, la disfunción eréctil es como tú vas manejando un vehículo y te sale una luz en el tablero de que algo no está bien. Y entonces tú tienes que ver por qué tienes disfunción eréctil. Les repito, azúcar, hipertensión, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, problemas hormonales. Y entonces tú tienes que buscar cuál es la causa, tratar de corregirla, porque si no, te puede ocurrir un evento mayor más adelante. Entonces la gente cree que el tratamiento son las pastillitas azules, crema, roja, en gel, de 36 horas, todas las que tú ves. Pero es que eso después crea un problema. La adicción. Y la falta de confianza. Y la persona no va a llegar a un acto sexual si no tiene la pastilla. Y ya se convierte en un tema psicológico. Se convierte en un tema psicológico. Y después que empiezan a tener problemas de erección, los pacientes que tienen trastornos de erección comienzan a tener problemas de eyaculación. Como ellos van a tener lo que llamamos que van a perder la señal cuando caen en un túnel, es como si tuviera un celular. Ellos cuando entran al túnel y pierden la señal y el pene se pone flácido, entonces estas personas que van a necesitar tratamiento, que van a necesitar todo, ellos intentan eyacular más rápido y empiezan a tener problemas de eyaculación. Y empiezan a eyacular más rápido porque el subconsciente le dice, vamos a eyacular para que él se satisfaga, pero antes de que me caiga. Y empiezan a tener problemas de eyaculación. ¿Cómo se puede prever esta situación? Bueno, no, que el hombre lo va a saber. ¿Se puede prever? No puedes prever, pero si tú eres hipertenso, tú sabes prever y prevenir llegar a esa situación. Claro, si tú eres hipertenso, tienes 70% más posibilidad de tener problemas de erección. Si eres diabético, tienes casi un 60% de probabilidad. Ahora, los problemas hormonales, que tú bien lo mencionabas, en el hombre nunca ocurre la andropausia. La andropausia es un término que no existe, porque la mujer sí tiene menopausia. La menopausia llega un momento que la mujer hay un descenso brusco de los niveles hormonales. En cambio, en el hombre nunca hay un descenso brusco. En el hombre... ¿La andropausia sería un descenso brusco de la testosterona? No, de las hormonas de la mujer, del estrógeno. Baja, ¡pam!, se cayó. Pero en el hombre, la testosterona, que es la hormona masculina, va bajando progresivamente, es decir, 1-2% anual. El hombre no baja tan rápido los niveles hormonales. Entonces el hombre lo que tiene es una deficiencia parcial de hormonas. Esa deficiencia parcial de hormonas es la que al hombre le da agotamiento, cansancio, y un síntoma que se ve mucho con los problemas de hormonales
es que hay una pérdida del deseo sexual, porque la testosterona es la hormona que te va a dar el deseo sexual. Entonces, si un hombre se siente y nos está escuchando que tiene trastorno de erección, no tiene deseo, se agota, come y se queda dormido, esa persona tiene probablemente un trastorno hormonal y que necesita ser tratado. Y entonces vamos al otro punto, que es el que siempre va a causar problemas en los hombres, que es la próstata. El 60% de los hombres de 60 años y más tiene crecimiento prostático. El 85% de los hombres a los 80 años tiene un crecimiento prostático. Es decir, que a todos le va a crecer la próstata. A unos más, a otros menos. Pero en la medida que va creciendo, va creando esos síntomas de orinar que son muy incómodos, que es que el chorro está débil, tiene que pujar, gotea, se levanta 4 o 5 veces en la noche y eso es muy incómodo. Pero para eso existe tratamiento y la persona debe controlarse. Y lo más importante que debes controlarte después que tienes 40 años es del cáncer de próstata, porque 1 de cada 8 hombres van a padecer de cáncer de próstata. Es el cáncer más frecuente en el hombre, es la segunda causa de muerte por cáncer en el hombre, después del cáncer de pulmón. Y fíjate que pese a ser el más frecuente, no es la causa más frecuente de muerte, porque el hombre hoy día ha aprendido a diagnosticarse más temprano. Entonces, si tú lo diagnosticas más temprano, porque la persona de repente no quiere hacerse el tacto rectal, pero entonces realízate un examen que se llama antígeno prostático, que es un examen de sangre, y si ese examen de sangre está por encima de 2,5, tú tienes un problema. Ojo, no todo el que tenga el antígeno alto tiene cáncer, pero sí hay 3 cosas que pueden subir el antígeno: el crecimiento prostático benigno, las infecciones, que es la prostatitis, y el cáncer. Pero entonces esas personas que no quieren hacerse un tacto, háganse el antígeno, y si tiene el antígeno alto, vaya a un especialista y evalúese. Porque una cosa muy importante, una persona puede estar orinando perfectamente y tener cáncer de próstata. No necesariamente tiene que tener síntomas urinarios, porque el cáncer de próstata crece en el 75% de los casos en la zona más periférica, no la central, la que obstruye, sino en la zona más periférica, y al estar ahí no obstruye, y la persona puede tener un cáncer y sin saberlo, y está orinando perfecto, y después cuando viene tiene dolores óseos, tiene dolores para agacharse, dolores en la cadera, y ya tiene metástasis, porque dejó pasar la enfermedad. Entonces es importante que a partir de los 40 años tienes que ir al urólogo, hacerte tu evaluación hormonal, hacerte tu evaluación prostática y tu evaluación para ver si no tienes disfunción eréctil. Entonces la nutrición juega un papel importantísimo en todos estos trastornos. Claro, la nutrición es importante. Fíjate, la gente siempre dirá, pero ¿qué puedo comer? Lo que tienes que eliminar las grasas. Eso es muy importante. Las grasas, después de los 40 años tienes que empezar a tener una mejor dieta. Y debes ir a un nutricionista. Yo lo digo mucho en el programa de televisión. La gente cree que va a conseguir el tratamiento por Google. No, para eso hay especialistas. Entonces, si usted tiene problemas de próstata, por ejemplo, el licopene es lo que le da el color rojo a los alimentos, ¿no? Por ejemplo, el tomate es alto en licopene. El licopene ayuda a que haya menos cáncer de próstata, protege. Pero es el licopene, el tomate que es cocido, no el crudo. El crudo no se absorbe casi. Si es un tomate procesado, bien sea en salsas, bien sea en pasta, esa pues va a tener mayor absorción y ayuda a tener menos cáncer. Y fíjate, recientemente salió un estudio de la Universidad de Harvard que decía que si el hombre eyaculaba más de 21 veces al mes, tenía 30% menos posibilidades de tener cáncer de próstata. Yo creo que es bastante, ¿no? Pero eso sale en los estudios. Entonces el hombre tiene que verse. Otra cosa que pasa, eyaculan con sangre. La eyaculación con sangre generalmente es benigno. La gente se asusta, entonces cuando ya empieza a eyacular con sangre cree que tiene cáncer. No. Generalmente eyacular con sangre es un proceso benigno y generalmente son infecciones. Entonces se le da tratamiento y la persona se corrige y se controla eso. Pero como tú bien lo dices, la nutrición es importante, pero debes ir a un nutricionista que te debe decir, de acuerdo a tu patología, si eres hipertenso, diabético, que debes consumir para mejorar todo esto. Y en el caso de las mujeres, porque hemos hablado hasta ahora de los hombres, y en el caso de las mujeres,
Fíjate, ¿Qué le pasa a las mujeres después de los 40 y de qué deben de cuidarse? Fíjate, las mujeres, aunque tú no lo creas, y a lo mejor los que no van a escuchar no lo van a creer, tienen más problemas sexuales que los hombres. Y hay zonas donde han existido o existen 80% de trastornos sexuales en mujeres. Bien sea dolor en la relación sexual, bien sea falta de lubricación y falta de deseo. La mujer puede tener varios trastornos. Hay mujeres que yo he tenido en consulta que nunca han conocido lo que es un orgasmo. Y a muchas de ellas a veces es por culpa de la pareja. Hay mujeres que ya después de los 40 años, cuando viene la menopausia, hay un descenso hormonal, que ellas sí tienen una menopausia, comienzan a tener dolores en la relación sexual, porque tienen reseca la vagina, porque no lubrican bien, pero con tratamiento eso se puede mejorar. Pero para eso debes ir al especialista. Pueden tener dolor, las infecciones causan dolor, el vaginismo, que es una contracción de la vagina que puede producir dolor, te da dolor en las relaciones sexuales. Entonces la mujer sí debe evaluarse, y debe evaluarse también para ver la mama. Uno de los cánceres más frecuentes es el cáncer de mama. La mujer debe hacerse su autoexamen y debe realizarse su mamografía o su eco mamario, dependiendo de la edad, pero después de los 40 años es mandatoria una mamografía para saber cómo están las mamas de esta mujer y prevenir que no tenga un cáncer. Los casos más recurrentes, ¿son de hombres o de mujeres? Es que son de los dos. Son de los dos. Son de los dos. De verdad, fíjate, por Porque ejemplo. ambos géneros tienen que cuidarse después de los 40. Después de los 40 tienen que cuidarse todo, porque tienes el descenso hormonal que te causa problemas. El descenso hormonal causa osteoporosis en la mujer, pero también causa osteoporosis en el hombre. Y los hombres creen que no tienen osteoporosis. Y los hombres tienen osteoporosis. Y es más grave la osteoporosis en el hombre que en la mujer. Fíjate que un hombre tiene una fractura de cadera por osteoporosis y no se opera en un año, desde la fractura hasta un año, el 80-90% de ellos fallecen porque no fueron operados. Entonces es grave. Entonces los dos deben chequearse todo. Y en la medida que vas avanzando en la edad, las cosas sobre las cuales tienes que tener cuidado son las mismas, o hay una diferencia de tener 50 a tener 60. No, realmente por ejemplo, de los no. 40. Lo que pasa es que en la medida que más años tengas, más riesgo tienes. Cuanto más años tienes, vas a tener más riesgo de cáncer de próstata, más riesgo de cáncer de mama. Menos deberías tener de útero, porque ya él está involucionando y no tienes problema. Sí deben hacerse las mujeres la citología para saber si no hay un cáncer de cuello uterino, pero siempre, en la medida que los años pasen, los riesgos de tener. Ahora, otra cosa que no hemos mencionado, ya después de los 40 años, es que todos deben hacerse una endoscopia digestiva superior, una endoscopia digestiva inferior, porque los cánceres más frecuentes están ahí, colon y estómago. Entonces tienen que evaluar. Bueno, muchísimas gracias al doctor Vicente Diegues, y con estas palabras pues culminamos esta entrevista el día de hoy, recordándoles que para los que se conectaron en vivo y no lo hicieron oportunamente, en YouTube ustedes colocan conversando con Emilio, entrevista doctor Vicente Diegues, y ahí pueden encontrar la versión completa que va a estar puesta ahora más tarde. Muchísimas gracias y será hasta una próxima oportunidad que seguiremos en Conversando con Emilio. Chao, chao. Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Doctora Erika Marrero, cirugía general y laparoscopia. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios.